noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro lunes de charlas, de clases, de aprendizaje, de perlas de conocimiento, de valores. Ha sido un fin de semana para mí, de forma muy particular, de un excelente, diría mi madre, banquete espiritual. Hemos tenido la posibilidad de ver y escuchar la conferencia general del mes de abril y creo sin lugar a equivocarme que todos los que pudimos estar ahí salimos realmente con toda la armadura puesta para enfrentarnos a todo lo que nos toca vivir. Agradezco profundamente tener un Dios que nos ama. Esta semana toca del 7 hasta el 13 de abril el Ven Sígueme, y que es el libro de la cual estamos estudiando, y abarca las secciones 32 al 37. Estas secciones fueron dadas por inspiración a José Smith para determinados hermanos que iban a cumplir una función muy, pero muy importante, como era declarar el Evangelio a todas las personas. Si bien fue específico para todas ellas, perdón, voy a poner en silencio mi celular. Si bien todas ellas estaban encaminados y habían aceptado a José Smith como profeta y el Evangelio y el libro de Mormón como algo verdadero, estamos hablando de muy poquito tiempo de organizada la iglesia. Hoy es una clase muy especial porque realmente es para aquellos que no conocen la iglesia y el papel fundamental que ejerce el libro de Mormón en nuestra religión. Estas revelaciones dadas a estos hermanos que estaban a punto de salir a predicar el Evangelio, fue dada por inspiración a través de José Smith y los animaba a predicar el Evangelio, pero todos en realidad tenemos ese deseo de predicar el Evangelio cuando lo conocemos en su plenitud. Cuando sabemos lo suficiente sobre este Evangelio, no tenemos dudas de querer compartirlos con las personas, con todas las personas. De hecho, se nos invita a todos a que abramos nuestra boca para poder declarar el Evangelio. La mejor manera de lograrlo no es por medio de nuestra propia sabiduría y experiencia, sino por el poder del Espíritu Santo. Y me gustaría en esto compartir algo que me llamó la atención. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento verde no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los brotes verdes. Permanezcan en mí y llevarán mi fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Juan en el capítulo 15. Eran sarmientos verdes, no frutos. Estaba tratando de buscar la palabra. Perdón, estoy viejita. Cuando leí esto en la boca del Salvador, yo pensé, en ese momento, bueno, él estaba haciendo una analogía con respecto a que si no estábamos en él, no conocíamos su verdad y entonces de qué íbamos a hablar. Pero en ese momento, realmente cuando lo leí, me tomó así como, bueno, sí, una parábola más del Señor. Pero en realidad es así. Si nosotros no tenemos conocimiento, si no estudiamos, si no nos esmeramos, si no entendemos, es imposible que podamos compartir algo de la cual no estamos seguros. Cuando nosotros decimos testifico
es porque sabemos que es verdad, porque lo sentimos. Cuando nosotros decimos yo sé, es porque estamos seguros de lo que estamos hablando. Ocurre con todos aquellos que están seguros de su idea, de su amor hacia el Salvador, de las experiencias que uno puede llegar a obtener durante toda su vida. Yo sé que esto es verdad. La importancia de este evangelio, del conocimiento de este evangelio, depende de cada uno de nosotros. Él es la raíz y el tronco que conducen hasta nosotros el agua de vida. La savia que permite alimentarnos para que podamos producir mucho fruto. Jesucristo nos instruyó para que seamos como sarmientos, como dependientes de Él. Nunca subestimemos el valor de sus enseñanzas. Existen errores que pueden ser graves, que si no los corregimos a tiempo, nos pueden desviar definitivamente del camino. Si nos arrepentimos y aceptamos nuestros errores, esas experiencias nos permitirán cambiar nuestra forma de actuar y acercarnos nuevamente a nuestro Padre Celestial. Lo digo como principio de la lectura de estas secciones porque esto es lo que se les encomendó a ellos y esto es lo que se nos encomienda a nosotros. Deseo recalcar 3 principios que siempre debemos recordar. Las obras y los propósitos de Dios no se pueden frustrar. No debemos temer al hombre más que a Dios. En el versículo 13, el Señor nos enseña 4 acciones que nunca debemos hacer. Despreciar los consejos de Dios. Quebrantar las más santas promesas hechas ante Dios en su casa. Confiar en nuestro propio juicio. Jactarnos de nuestra propia sabiduría. Me gustaría que todos pudiéramos orar para que no perdamos el rumbo, para que siempre estemos conectados con los cielos, para que la corriente del mundo no nos arrastre. Si hay alguien entre ustedes que llega a abandonar el camino, en algún lugar de ese camino sentirán dolor y tristeza por haber quebrantado su propia palabra ante Dios, por haber confiado en nuestro propio juicio, por habernos jactado de nuestra propia sabiduría. Por favor, si es así, retomemos el camino. Conozcamos desde adentro que somos esa luz crística brillante y que podemos esparcirla. Hablando a cada uno de nosotros, el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto está totalmente relacionado con las secciones de doctrina y convenios de nuestra iglesia, porque en aquel entonces, con nada más que meses de establecida, reorganizada la iglesia en la tierra a través de José Smith, se enviaba a predicar el evangelio a gente que nunca había tenido la oportunidad de conocerlo a través del Libro de Mormón. Este libro recién había salido a la luz y tenía que proclamarse, según lo que habíamos visto en clases anteriores, a todo el mundo. Hoy en día, ustedes deben saber esto. Ustedes deben reconocer lo que voy a decir de inmediato. Ustedes van a ver 2 jovencitas o 2 jóvenes que tienen una placa en su pecho que dice Elder Otero, Elder Casco, Elder de Arce, hermanas
que pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos son los encargados de predicar, jóvenes, son muy jóvenes, y dan 2 años de su vida a predicar el Evangelio. A las mamás de esos élderes les digo, comparto con ustedes, no tengan miedo de que les vaya a pasar algo, porque el Señor dice que no temamos porque Él está con ellos, que Él es su Dios y los fortalece, que siempre los va a ayudar y que siempre los sustentará. Ojo, y dice, los sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué magnífica promesa! Y de la misma forma lo hace con nosotros, que lo podemos hacer de miles de formas, el predicar el Evangelio. Como decía, la lectura de esta semana son las secciones del 32 al 37, donde el Señor revela a cada elegido su trabajo a realizar. Palabras que aplicaremos, por supuesto, a nosotros. En la sección 32 nos dice el versículo 1. Y ahora concerniente a mis siervos, he aquí les digo, vivo yo, que es mi voluntad, que declaren mi evangelio, y aprendan de mí, y sean mansos y humildes de corazón. Y también irá con ellos mi ayuda, y yo mismo los acompañaré, y estaré entre ellos, y yo soy su intercesor ante el Padre, y nada prevalecerá en contra de ellos. El versículo 4 dice, y observarán lo que está escrito, y no dirán que han recibido ninguna otra revelación, y orarán siempre para que yo les aclare a su entendimiento, y darán oído a estas palabras sin liviandad, y yo los bendeciré. El hecho de que el Señor les diga que no hablen de aquello que no conocen es justamente porque era muy reciente el conocimiento. A veces el jactarse no es que lo hacemos a propósito, yo soy la mejor maestra. Es que lo hacemos a propósito. Es que sabemos con antelación, o hemos sentido, o nos preocupamos y nos esforzamos por leer y prepararnos para poder compartir estas cosas maravillosas que sabemos. Y el Espíritu Santo es tan maravilloso que permite pensar que esas ideas son nuestras, cuando en realidad vienen de Él. Y esto fue lo que sucedió con algunos hermanos de ese momento. Para los que conocemos y somos miembros de esta iglesia desde hace tiempo, o recientemente, por lo menos 4 años que conozcamos este libro, sabemos que ellos fueron elegidos y preparados. Yo amo la historia de Parle-P Pratt. Ahí está, Parle-P Pratt. Él sintió que tenía que ir a una casa y ni siquiera leyó el libro de Mormón. Escuchó lo que se conversó y fue y se bautizó. Y después, junto con su hermano, salieron a una misión. Una misión que era algo atípico en realidad, porque ellos tenían que ir casi lo que sería ahora el nexo con México, 2.000 kilómetros de donde estaban ellos viviendo. Y tenían que hablar a las tribus que estaban establecidas ahí sobre el libro de Mormón. No era una tarea fácil, y mucho menos a tanta cantidad de kilómetros a pie. Sin embargo, llegaron, y cuando llegaron, los intercesores del gobierno le dijeron que ellos no tenían el permiso legal para poder predicar. Por lo tanto, no pudieron hablar con ninguno de ellos, y no se pudo explicar el Evangelio. Pero de regreso, Pratt sintió que debía bajar en Ohio, y su compañero le dijo, pero hemos pagado todo el pasaje.
Y él le dijo, tengo que bajar en Ohio. Él ahí tenía un amigo, Sidney Rigdon, el cual era ya alguien que hablaba delante de las personas sobre el Evangelio de Cristo. Y le dijo, Pratt, mira, tengo este libro, léelo. Y después decime, no, pero yo tengo una Grey a la cual debo responder, ¿cómo voy a decir ahora que voy a cambiar de religión y que José Smith es un profeta y que habla con Dios? Pratt le dijo, léelo. Tiempo después, se considera esta marcha a evangelizar como una de las mayores, porque no solamente Sidney aceptó el libro de Mormón y se bautizó, sino que enseñó este libro a toda su Grey y se bautizaron un montón de personas. La historia es maravillosa. Ojalá podamos leerla en la historia de santos de los últimos días, aquellos que somos miembros de la Iglesia. Y para los que están recién sabiendo quiénes somos y qué hacemos, fue una historia maravillosa. Es una historia maravillosa, porque nosotros creemos fervientemente en que el Espíritu habla a nuestro espíritu y sella las verdades en nuestro corazón. Muy bien, en Doctrina y Convenio, la sección 33, esta revelación dada a José Smith nos enseña que el Señor siempre está dispuesto a instruir a lo que diligentemente lo buscamos. Él dice, he aquí os digo, destapad vuestros oídos y escuchad la voz del Señor vuestro Dios, cuya palabra es viva y poderosa, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Porque de cierto os digo, que sois llamado a alzar vuestras voces con el son de trompeta, para declarar mi evangelio a una generación corrupta y perversa. Porque aquí el campo blanco está ya listo para la siega, y es la última vez que llamaré obreros a mi viña. Y se ha corrompido mi viña por completo, y no hay quien haga lo bueno salvo unos pocos. Porque todos tienen mentes corruptas. Cuando pienso en esto, en estos versículos, al principio pensé, no, si lo leo es muy fuerte decir que todos somos corruptos, que todos tenemos mentes corruptas, pero en realidad es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, es lo que pasa, es lo que nos tiene realmente en estos días con las noticias, con jovencitos que se matan unos a otros, con los robos en las calles, con no querer salir de las casas por miedo, por la inseguridad, si no sacan los impuestos o las cartas del buzón, o están tirados en el patio, ya saben que no hay nadie en esa casa, vigilan, hacen toda una estrategia. Díganme si no corresponden a personas corruptas. Ustedes me dirán que sí, que la política, que la religión, que el evangelio, y podríamos discutir o intercambiar muchísimas ideas con respecto a esto. Pero créanme que si en 1830 ya estábamos hablando de gente corrupta, es más, si leemos el libro de Mormón y vemos las historias que están en el libro de Mormón, se darán cuenta que ya antes del 600 a.C. había gente corrupta, siempre lo hubo. Por lo tanto, el Señor siempre se encarga de que hayan gente recta. Cuando veo a aquellas personas que se encargan de levantar a un perro que han dejado tirado bajo la lluvia atado, o a cachorros que han tirado porque no los quieren, o aquel joven que se levanta para darle el asiento a una persona grande, o aquel joven que lleva las bolsas de quien no puede cruzar la calle por el peso.
vuelvo a creer en esos pocos que son muchos alrededor del mundo, por el cual sigo creyendo en el amor de nuestro Salvador hacia nosotros. El versículo 5 dice, y de cierto os digo que he establecido esta iglesia y la he llamado desde el desierto, y así reuniré a mis escogidos de los 4 extremos de la tierra, sí, a cuantos crean en mí y escuchen mi voz. Sí, de cierto os digo que el campo está ya listo. Meted vuestras hoces y cosechad con todo vuestro poder y mente y fuerza. Abrid vuestra boca y será llena, y seréis como el Nefi de antaño, que salió de Jerusalén al desierto. Sí, abrid vuestra boca sin cesar, y vuestras espaldas serán cargadas de gavillas, porque he aquí estoy con vosotros. Sí, abrid vuestra boca y será llena, y decid, arrepentíos, arrepentíos, y preparad la vía del Señor, y enderezad sus sendas, porque el reino de los cielos está cerca. Sí, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros para la remisión de sus pecados. Bautizaos en el agua, y entonces vendrá el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes que la clase pasada y la anterior estuvimos hablando de por qué la importancia del arrepentimiento y de tomar la Santa Cena todos los domingos, porque eso hacía que nuestros pecados fueran perdonados? Y vuelvo a repetir lo que dije en la clase anterior. Los pecados no tienen que ser esos pecados que decimos nosotros, ¡ah, qué pasó! No, son pequeñas faltas que cometemos diariamente, pequeñas cosas que hacen que nos equivoquemos, que cometamos errores, porque recuerden que somos seres espirituales viviendo una vida terrenal. Dice el versículo 13, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca estáis edificados, y si perseveráis, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Cenamos hace 2 noches con un grupo de compañeros de mi esposo de la escuela primaria y hablábamos de las moscas. En estos momentos, en Buenos Aires, no sé en otros lugares, pero en Buenos Aires hay una invasión de moscas, pero mal. Y toda la gente está desesperada por combatirlas. Y con el humor negro que me caracteriza, yo les dije a las esposas de estos 2 amigos, les dije, bueno, si ustedes me permiten hablar de religión, yo les voy a comentar que una de las señales que leí la semana pasada en mi clase es que habría una invasión de moscas. Y entonces me levanté y les hice desde atrás, teman, porque el final se acerca. Ellas se rieron y yo volví a mi lugar y me senté. Pero cuando escucho al presidente Nelson decir, prepárense, porque la segunda venida del Señor está cerca, me regocijo en poder hablar, abrir mi boca y hablarlo. Poder compartir que hay cosas que sí fueron dichas cuando el Salvador estuvo en la tierra y se cumplieron. ¿Por qué no se van a cumplir ahora? Juan el Bautista predicó con mucho tiempo que iba a venir un Salvador, que iba a salvar a Israel. Y cuando él se presentó a bautizarse, él le dijo, ¿cómo voy a bautizarte si no tienes pecado? Y él dijo que tenía que hacerlo porque era en cumplimiento de la promesa hecha a Dios. ¿Cuántos cumplimientos hemos visto? ¿Cuántas cosas se han realizado? ¿Cuántos milagros hemos sido testigos? Simplemente por el hecho de saber que Él está con nosotros. El versículo 14 dice, y recuerden los reglamentos y los convenios de la iglesia
para observarlos. El 16 dice, y el libro de Mormón y las santas escrituras de mí proceden para vuestra instrucción, y el poder de mi espíritu vivifica todas las cosas. Por tanto, sed fieles, orando siempre, llevando arregladas y encendidas vuestras lámparas, y una provisión de aceite, a fin de que estéis listos a la venida del esposo. Porque aquí, de cierto, os digo, que yo vengo pronto. ¿Recuerdan estas palabras de estén listos y preparados con el aceite? ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? 5 se dejaron estar y 5 fueron cumplidoras y pudieron gozar en las bodas del esposo. Era una parábola, pero significaba que nuestras lámparas de conocimiento y espiritualidad deberían estar repletas. Que no podemos contagiar o compartir este aceite porque es nuestro, porque el testimonio de estas cosas lo aprendemos nosotros, porque de estas cosas sabemos a través de que el Espíritu Santo sella en nuestros corazones la verdad de todas las cosas. Volvió a usar las mismas palabras del Señor y esta vez el Señor dijo, yo estoy pronto. La sección 24 dice, y bendito eres porque has creído. Mas bendito eres porque te he llamado a predicar mi evangelio, a alzar tu voz como voz de trompeta, larga y fuertemente, y a proclamar el arrepentimiento a proclamar el arrepentimiento, preparando la vía del Señor para su segunda venida. Porque aquí, de cierto, os digo que está próxima la hora en que vendré en una nube con poder y gran gloria. Y será un día grande al tiempo de mi venida, porque todas las naciones temblarán. Ustedes van a decirme, porque los que me vienen escuchando y conociendo nuestra religión saben que se restableció en 1830. Y ya en 1830 se decía que el Señor viene. Y yo siempre cuento la misma historia. Mi mamá decía, cuando yo nací y le preguntaban a qué jardín me iba a mandar, mi mamá decía a ninguno porque pronto viene el Señor en su segunda venida. Cuando cumplí 5 años, le preguntaron a qué colegio primario iba a ir y mi mamá dijo no, porque el Señor viene, fui a un colegio primario. Cuando me tocó la secundaria, mi mamá dijo no, porque el Señor viene, me tocó la secundaria. Cuando quise estudiar una carrera terciaria, mi madre me dijo que hiciera una carrera corta, porque el Señor estaba a las puertas. Tengo 61 años, voy a cumplir. Y escucho decir que el Señor viene hace 61 años. No se burlen, porque cuando menos pensemos, el Señor estará en las puertas. Yo siempre hago la broma de que, bueno, si el Señor está en la puerta y yo no pude hacer más que esto, me peinaré, me pondré un perfume fuerte de esos que uso yo, que saben que llegué, y le diré, Señor, yo he hecho esto, y esto, y esto, y te amo profundamente, y agradezco que me hayas reconocido en tu sacrificio eterno. Muy bien, continuamos entonces y vamos a ir cerrando estas secciones tan especiales, dadas a personas especiales, pero que tienen muchísimo que ver con nosotros. Dice el Señor, soy Jesucristo, el Hijo de Dios, en la sección 35, que fui crucificado por los pecados del mundo, por cuantos crean en mi nombre, a fin de que lleguen a ser hijos de Dios, uno en mí, como yo soy con el Padre, como el Padre es uno en mí, para que seamos todos uno. Y se predicará el Evangelio a los pobres, a los mansos, y estarán esperando la hora de mi venida, porque ya está próxima, y aprenderán
a estar atentos, alzad vuestros corazones y regocijaos. Vuestra redención se aproxima. No temáis, pequeña Grey. El reino es vuestro hasta que yo venga. He aquí, vengo pronto. En ese momento no eran más de 60 miembros de la iglesia. Qué maravillosa fortaleza, qué obediencia, qué amor, qué gratitud hacia nuestro Padre. Y entonces Él dice que se nos daría los mandamientos para que lo aceptemos con sencillez de corazón, que además Él no vendría hasta que el Evangelio sea predicado en toda la tierra. Y he aquí, dice, en esto hay sabiduría, y escojan todos por sí mismos hasta que yo venga. Dependerá de nuestra diligencia para tratar de conocer la voluntad del Señor y de nuestro esfuerzo por oír su voz, a fin de que sepamos mejor lo que Él quiere para la persona a la que estamos sirviendo por Él. Me encanta pensar que cuando hago algo por otro, simplemente soy un instrumento en sus manos. Todos podemos ser un instrumento en sus manos. Esa magnificación llegará en pequeños pasos y quizás llegue lentamente. Pero créanme, queridos hermanos, de una forma o de otra, llegará. Cuando el Salvador estaba en el jardín del Getsemaní, ya había orado y sabía que se acercaba su hora. Los soldados se acercaron y preguntaron: ¿quién es Jesús? ¿A quién buscáis?, preguntaron, ¿no? Y ellos respondieron: a Jesús de Nazaret. Y Jesús les dijo: yo soy. Y cuenta la historia que cuando lo dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Me imagino que ese día los soldados hubieran querido estar en la cocina y no parados frente a él, frente a este hombre maravilloso que solo con oír la voz la tempestad se calma. Estaban delante de este príncipe de paz, que es suficiente para que se retroceda todo lo que es desechable y en contra de su voluntad. Pocos días antes de entrar, él, triunfante en la ciudad, toda la ciudad se alborotó, indican las escrituras, y preguntaban: ¿quién es este? Solo puedo imaginarme, ¿quién es este? Es la pregunta que ahora nos hacemos los soldados desconcertados. ¿Quién es este? La respuesta a esa pregunta no podría haber estado en su apariencia, porque Isaías había profetizado unos 7 siglos antes que no había hermosura en él. Y cuando lo veamos, no habrá el atractivo para decir: ¡wow! Es él. No se encontraba en sus vestimentas lujosas ni en su riqueza personal. No podría haber sido ninguna formación profesional en las sinagogas porque él era carpintero. Aunque estaba muy acostumbrado a hablar con los escribas y los fariseos en su juventud, asombrándolos con su doctrina como quien tiene autoridad. Por eso, esa enseñanza en el templo, su entrada triunfal en Jerusalén y el arresto final e injustificado, Jesús, puesto en situaciones rutinarias, difíciles, a menudo engañosas, aún así, cada vez que Él dice: yo soy,
sus palabras penetran profundamente como espada de doble filo en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando tuvo la edad apropiada, entró al Sanedrín. Y esto va para vos, Diana. Entró en el Sanedrín, leyó las escrituras de Isaías y dijo: hoy se cumplen en mí estas profecías. Su voz es lo que nos guía como un pastor a las ovejas. Muchísimas gracias por acompañarme. Les agradezco enormemente que cada lunes estén ahí. Gracias por escuchar a este delirante, por el amor que me transmiten. Y recuerden que lo van a estar viendo en mi canal de YouTube el jueves y lo pueden ver las veces que quieran en almaenradio.com. Muchísimas gracias. Testifico que Él es mi Salvador, que Él es nuestro Salvador, que es por su expiación y su gracia que nosotros podemos volver a la presencia de nuestro Padre. Y lo testifico en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.